Una cosa es la religión, que pueda tener cada persona, o lo que pueda creer o no creer. Otra cosa son las iglesias, que son una estructura, una organización, unas corporaciones. Entonces, cualquier iglesia, en cada etapa, eso lo dice Bertrand Russell, en cada etapa tratan de hacer que el público olvide su anterior oscurantismo a fin de que su oscurantismo actual no sea reconocido como tal. Y llegamos a la transición, es decir, llega el momento en que muere Franco, no tengo que recordaros dónde, no fue con ninguna revolución, fue en su casa, en su cama, y pasaron varios millones de personas a llorarle delante de su féretro. Pues bien, desde mediados de los 60 y sobre todo en los 70, ahí los que tenemos una edad también lo conocimos, había un clamor de ruptura con el régimen en todas partes. Por lo menos yo lo vivía así. Yo estaba entonces en la universidad y se veía así. La Junta Democrática, en la que estaban desde la izquierda y extrema izquierda hasta los centro derecha, no pensando en la derecha como ahora mismo la concebimos, pues esa Junta Democrática estaba mayoritariamente por ruptura, por hacer un parlamento que quisiera una nueva constitución y que se planteara como parlamento, una constituyente, etc. Sin embargo, pues bueno, este es otro tema en el que no vamos a entrar porque no es el tema, pero no tenemos el tiempo. Que el PSOE se desgaja de esta historia y llega a acuerdos por su cuenta con el rey, con Franco, con Estados Unidos, y acaba, pues, en vez de ruptura, se acaba en plantear una reforma con consenso, que es lo que nos han vendido todo el tiempo, que tenemos por todas partes y que además hemos exportado como lo mejor de lo mejor y un ejemplo. Pues bien, en este consenso, pues en realidad consistió, según Gregorio Morán, en un proceso de desmemorización, lo diré, colectiva. Ese fue el consenso. Vamos a olvidarnos de todo de manera colectiva. Aquí no ha pasado nada. No ha pasado nada, pero mantenemos todo como estaba. ¿Estamos? No ha pasado nada. En el consenso se hace además, como no podía ser de otra manera, en mesa camilla, porque las cosas a nivel de población no estaban para eso y no se habría permitido, ¿no? Según Puente Ojea, lo que se hizo fue una transición sin democracia. El predominio de las fuerzas católicas y monárquicas en este proceso evidencia las circunstancias anómalas en que se gestó la Constitución. Ejemplo, las personas que hicieron la Constitución, los padres, que eran todos padres, los padres de la Constitución, pues bueno, simplemente repasar. 2 franquistas católicos, Gabriel Cisneros, el jefe nacional del SEU, Sindicato de Estudiantes Universitarios, y Manuel Fraga, ministro de Franco, el que acababa de hacer, el que hizo todo aquello de los 25 años de paz, que fue cosa suya. 3 monárquicos, de los cuales al menos 2 ligados a la Iglesia, Miguel Herrero de Miñón y Gregorio Pérez Barba. Un catalanista católico conservador, Miguel Roca. José Pedro Pérez Llorca, de mentalidad liberal conservadora. Y Jordi Soletura, que ya, como representante del PC, se había plegado al consenso, que habían ya aprobado en esa mesa camilla, entre los líderes también políticos, habían acordado ya el consenso. Según Joan Garcés, que fue asesor, entre otros, de Allende, no sé si lo ahí tiene un libro muy bueno que es Soberanos e Intervenidos, que recomiendo. Pues según Joan Garcés, el presupuesto fue sustraer a la sociedad decisiones políticas fundamentales en pro de hechos consumados derivados de pactos ocultos incluso a los órganos de representación de los propios partidos políticos. De hecho, más de uno se enteraron
ya con los hechos consumados, sin que hubieran decidido previamente qué postura tomar. Alfredo Grimaldo dice que los pactos de la Moncloa, la Constitución monárquica y los acuerdos del Vaticano actualizan las eternas y desmedidas prebendas de la Iglesia Católica. Es decir, según Infante, Jesús Infante, del que, por cierto, el día 8 aquí mismo será la presentación de su libro póstumo, que se llama, un título muy curioso, La Remonarquía, y que habla de esta época y demás. Se pasó del regente Franco, que era invicto caudillo, al rey Juan Carlos, monarca ejemplar, nombrado por Franco y educado, oh casualidad. ¿Qué casualidad? ¿Quién educó a ese muchacho? Bueno, pues lo educaron. Yo creo que la selección era clara. Las personas que fueron sus profesores, que lo educaron, tenían una característica común: la ortodoxia clerical. Jacobo Cano y Torcuato Fernández Miranda, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Ángel López Amo y Federico Suárez, del Opus Dei. Total, con estos profesores, con este tema, pues claro, cuando jura como príncipe en 1969, el 23 de julio, con la mano derecha de rodillas, con la mano derecha sobre la Biblia, pues sobre los santos evangelios, pues, ¿qué dice? Recibo de su excelencia la legitimidad política surgida del 18 de julio del 36. Ese es el juramento del rey de esa monarquía constitucional que tenemos. Y si no queda claro la otra pata, nuestra concepción cristiana de la vida son base y fines de la responsabilidad que asumo. Bien, con todo esto, más el consenso del PSOE con la UCD y en general con las fuerzas monárquicas católicas, pues se monta la amalgama que preside el monarca y que se llama transición. A la vista de estos hechos, pues Puente Ojea define aquello como una frustración de lo posible y un modelo de juego sucio y de intrigas palaciegas. Bueno, no sé si alguien no conoce a Gonzalo Puente Ojea, aparte de ser el presidente de honor de Europa Laica, fue embajador de España en la Santa Sede y era uno de las personas intelectualmente más relevantes en el ámbito diplomático de España. A la vista de esto, la Segunda República comenzó porque si no, como ellos mismos los que la trajeron decían, si no se podría hacer, comenzó quitando los principales escollos, que son el rey y la Iglesia. Sin eso no habría habido Segunda República. Y por eso la democracia precisamente nueva comienza atornillando la monarquía y la Iglesia al destino nacional. En palabras del juez Joaquín Navarro, yo en la obra que para esto he barajado es 25 años sin Constitución, que escribió hace ya un tiempo, esto era una constitución religiosa que suponía el regreso del nacionalcatolicismo. Y según Jesús Infante, se reafirmó en España con la restauración de la monarquía el viejo esquema del fascismo clerical. Bien, si quedan dudas, en esos momentos de transición, aparte de la relación que había entre todos los movimientos ultra que supusieron aquella transición sangrienta, donde hubo cientos de asesinados y de muertos, desde Montejurra hasta los que ametrallaban en Vitoria, en las manifestaciones, o los abogados de Atocha, que eso fue fortísimo. Pues bien, aparte de todo eso, cuando llega el 81,
Tejero dice que Luis Cortina, que era un comandante del CSIC, del Servicio de Inteligencia Español, visita al embajador de Estados Unidos y al nuncio del Vaticano, justo varios días antes del golpe. Lo dice Tejero. Bien, sin ir más lejos, ¿qué hace la Iglesia en este contexto? ¿Qué hace la jerarquía? Nada. Incluso cuando le afecta directamente, como el obispo de Pamplona, con los hechos de Montejurra. Silencio absoluto. Se pone de lado, entre otras cosas, porque la relación de los grupos que actuaban tenía mucho que ver con los ultracatólicos. Ultraderechas y ultracatólicos estaban totalmente bien. Bueno, pasamos ya de aquí y para llegar a nuestros días. Entonces, ¿cómo ha seguido este poder en la Iglesia? Pues, si analizamos de verdad, aparte de cómo vaya la sociedad, sino cómo va, sigo repitiendo que es la Iglesia. Es decir, la Iglesia tiene una estructura, tiene unos jefes, a eso me refiero. El poder de la Iglesia Católica ha seguido mostrándose durante todos los años, en todos los ámbitos, controlando en gran parte las instituciones, siempre. Cuando llegó Juan Pablo II, esto fue más que evidente, fue descarado. Y aquí encima estaba también el Suquillo, el arzobispo, y en esos momentos se habla que el episcopado, esto lo dice Puentogea, el episcopado es la fuerza aglutinante de una derecha sin fuerza, un gobierno en la sombra. Es decir, la derecha, quien une la derecha, quien plantea los movimientos de los años 80 es la Iglesia. Tan es así, y no la Iglesia precisamente de la teología de la liberación o de los curas obreros, ¿no? La Iglesia de los sectores más ultra. En los 80 hay 20 obispos, 20 que pertenecen al Opus. El gobierno de Aznar, si recordáis, eran más de la mitad. González, el presidente Felipe González, destituye a Puente Ojea de embajador porque se lo exige la Iglesia, los jefes de la Iglesia. Y cuando Rodríguez Zapatero nombra a Francisco Vázquez entiende que los compañeros que reclaman que el Estado tenga algunos presupuestos laicos, unos mínimos de presupuestos laicos para diferenciarse y demás, son unos casposos. O sea, el cambio de Puente Ojea a este señor pues es evidente, ¿no? Bien, otro ejemplo de cómo ha funcionado la cosa, que es de lo más sangrante y que yo creo que puede servir más de ejemplo, es la reacción ante la memoria democrática. Cuando se plantea levemente, porque las leyes que hemos tenido de memoria democrática hasta ahora han sido muy respetuosas con ese consenso que se había hecho de no menear demasiado, de que tal, pero bueno, a pesar de todo, pues cuando se plantean, la respuesta es la beatificación masiva de mártires de la Cruzada. Mártires de la Cruzada. Es decir, todos aquellos que murieron defendiendo al ejército de Franco. El 28 de octubre de 2007 hubo 498 beatificaciones. Se iniciaron más de 2.000 y podían llegar a 10.000. ¿Y quién promovía esas beatificaciones? Pues una gente muy avanzada. La Hermandad Sacerdotal Española. Le llamaban, es conocida como los curas nacionales, que abarcaba a más de 3.000 de los 20.000 sacerdotes de ese momento. Con Falange Española, otros promotores, Falange Española, alféreces provisionales, Guardia de Franco y la Fundación Francisco Franco.
Por cierto, uno de los fundadores de esa fundación es Monseñor Guerra Campos. En fin, que como dice el teólogo Tamayo, la democracia española es rehén de la Iglesia Católica. Los diferentes gobiernos han dotado a la Iglesia cada vez de más privilegios. Y llegamos a nuestros días, estamos en 2024, con una secularización según las encuestas del CIS, en que el 40% de la población se declara no creyente, donde los practicantes no llegan al 15%, donde el 80% de las bodas, que ahora yo creo que ya, y en algunos territorios como en Cataluña o el País Vasco son civiles, donde los bautizos están en el 50%, pues lo que sentimos, lo que vemos, lo que percibimos a nuestro alrededor es un Estado y una sociedad confesional. Se mantienen los símbolos religiosos en muchos sitios. Se realizan cada vez más actividades religiosas bajo el manto de tradiciones. En centros educativos, no tenemos muy lejos los ejemplos de la semana pasada, que tanto habréis leído comunicados de Andalucía laica, escritos de algunos de nosotros, y todo lo que ha salido por ahí, ¿no? Con las procesiones de niños vestidos con 3 añitos, vestidos de legionarios, las niñas de mantilla, cantando "Soy el novio de la muerte" y este tipo de espectáculos. La Iglesia Católica incumple y niega la memoria democrática, se niega a retirar las cruces de los caídos, las lápidas que tienen sus catedrales, los mártires, donde aparece la lista de los mártires de la cruzada, cuando no dice de la revolución marxista del 36, que también tiene tarea. En Jaén creo que era eso lo que ponía en la placa, caídos, mártires caídos por la revolución marxista de 1936. Los cargos públicos participan en actos religiosos, las actividades religiosas son cada vez más numerosas en los espacios públicos, que nos vamos a contar en estos días. Se mantiene la religión como asignatura en todos los niveles de la enseñanza no universitaria, y para colmo, desde hace unos años, porque esto no existía antes, en las propias universidades se hacen cursos para de certificación religiosa, un título, como el título de magisterio, pues un título con el cual te permite trabajar en los colegios concertados religiosos, los colegios religiosos. Se pagan y se mantienen más capellanes en el ejército, en hospitales, incluso todavía quedaba alguno en alguna universidad. Dice que eso ya está. Se pagan escuelas religiosas con fondos públicos, se financia con el 0,7% del IRF y con subvenciones innumerables, ONG, fundaciones, etcétera, patronatos. En Europa Laica, que ahora, por cierto, empezaremos la campaña para no marcar ninguna de las casillas del 0,7, ha estimado, recogiendo todos los datos, que estamos hablando de unos 12.000 millones de euros anuales. Por aquí tenéis en la exposición muchos de estos datos, si tenéis tiempo. Se eximen de impuestos, de todo, IBI, etcétera. Se le concede los servicios sociales, hospitales, etcétera, todo lo que sería la caridad. Estamos hartos de ver hasta la recogida de basura, Cáritas, no sé cuánto. Todo eso son ingresos económicos y privilegios. Las inmatriculaciones, el mayor expolio conocido nunca en ningún país, donde una entidad privada tiene el 80% del patrimonio nacional, el 80%. Miles de casos de pederastia con complicidad de la jerarquía y complicidad, desgraciadamente, también de la justicia, que es uno de los tentáculos en el que tienen mucho poder y tienen mucho metido. Eso tampoco lo digo yo, lo dice el teólogo Tamayo, Juan José Tamayo. Recomiendo la lectura de la Internacional del Odio y el último libro que presentamos aquí en Córdoba, que era sobre la pederastia.
es muy interesante. Bien, más casos y más absurdos y más rancios. Creo que fue el 20 de marzo, hace 4 días, Boletín Oficial del Estado, indulto a 6 presos por demanda, solicitud de las cofradías. Eso sigue pasando en el 2024 y lo firma el ministro de Justicia y de no sé qué, Bolaño en este caso, y simplemente porque, bueno, ahí está. También recomiendo que leáis la nota de Europa Laica al respecto, que salió ayer, estaba en los medios. Bueno, lo más preocupante no es todo esto, que ya de por sí tiene tarea, sino que estamos con una presencia cada vez mayor de una reorganización en todo el mundo y también en nuestra patria, de lo que, vuelvo a citar a Tamayo, llama neocristofascismo. Neocristofascismo. Es decir, estamos volviendo a una, pero de manera organizada. Ahí está el Yunque, ahí está la Acteoir, ahí están un montón de asociaciones que están organizando lo que sería un fascismo cristiano, por llamarlo de alguna manera. Y están influyendo mucho en sectores jóvenes, que conduce claramente a la xenofobia, al odio y a lo que puede venir. Bueno, y esto, estamos hablando de que hemos tenido en los últimos años un gobierno que se supone que es el más progresista que hemos tenido en nuestra historia. Se supone no, desde la democracia, digo, desde la Constitución del 78. Yo creo que sin duda es el más progresista. Bien, en ese que terminó hace unos meses, en ese gobierno, solamente había unos cuantos puntos en los acuerdos que tuvieran que ver con intentar algo con respecto a acabar con esta barbaridad. El punto 2.1.1 de ese acuerdo y el 2.1.7, que hablaban de la derogación de la Ley de Educación de la LOMCE y eliminar la segregación por razones sociales, de atenciones especiales o de sexo. Curiosamente, no por motivos religiosos e ideológicos. Esa segregación no la mencionaba. Pero bueno, a partir de ahí, lo que se había acordado en cuanto a laicidad en la educación, en la Ley de Educación, pues se aprobó la LOMLOE, manteniendo la religión en el currículum, dejando a la autonomía encima la organización de los horarios, con lo cual en Andalucía pues creo que estamos en 2 horas en vez de 1,